Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Están todos ya? ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Doc. Sí se escucha. Links, por favor, se ponen en la cámara. La del gatito también. Se ponen ahí. A ver. Valeria Humala, que vimos la vez anterior. ¿A dónde nos habíamos quedado? Todavía eran exámenes complementarios que estábamos viendo. ¿De qué? Del asma, Doc. Del asma, pues del asma. Estábamos viendo asma, ¿no es cierto? Habíamos visto la importancia en el diagnóstico de todos los factores de riesgo, de todas esas cosas, ¿verdad? Y los exámenes que podemos realizar. La habíamos definido, habíamos visto las características clínicas, el diagnóstico espirométrico, la importancia que tiene, ¿no es cierto? Del diagnóstico, pero habíamos dicho que la espirometría no siempre va a ser positiva, salvo que esté con crisis. Pero la historia clínica es la que nos marca. La gravedad, habíamos visto que dependiendo de las guías van actualizándose, decía yo. Decimos que un asma es intermitente, puede ser persistente, leve, moderado, severa, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de síntomas. Y esto nos permite a nosotros identificar el tratamiento individualizado para cada paciente. ¿Sí? Los exámenes complementarios. Habíamos visto que podemos hacer algunos exámenes que nos ayudan en el diagnóstico. Por ejemplo, test de metacolina, test de broncoprovocación, pruebas cutáneas alérgicas, especialmente cuando hay alta sospecha de atopia. En el asma ocupacional, la separación del lugar de trabajo con mejoría de síntomas de los mismos habla de la probabilidad de asma. La radiografía de tórax para verificar comorbilidades, otras causas o complicaciones. Y el diagnóstico diferencial debe hacerse con cualquier enfermedad que conlleve obstrucción de la vía aérea. La primerita, EPOC en pacientes mayores, obviamente. Pero en los pacientes menores o más jóvenes, donde no hay criterios de EPOC, las bronquitis agudas. El día de ayer tenía una paciente que tiene rinitis y me dijo que no tenía asma, ¿no? Y le digo, no tiene asma, qué bueno, solo rinitis. Dice, pero me han diagnosticado unas 3 bronquitis agudas. Esto es asma. Hacemos el diagnóstico diferencial con bronquitis aguda, que suelen ser la mayoría virales, ¿verdad? Pero que a una persona le dé 3 o 4 bronquitis agudas al año, ya no es diagnóstico de bronquitis, eso es asma. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del diagnóstico diferencial con estas entidades en los niños es muy interesante. Cuerpo extraño, obvio, va a sibilar por la obstrucción, pero en el cuerpo extraño, en los bronquios, en la vía aérea, tiene algunas características. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Porque no les veo a nadie en cámara. ¿Sí? El cuerpo extraño en la vía aérea tiene 2 etapas. La primera etapa es cuando ingresa el cuerpo extraño al bronquio, a la vía aérea, y le da tos, sibilancias, ¿sí? Podría aparecer asma. Pero el cuerpo extraño puede quedar persistente en la vía aérea ocasionando obstrucción. Y ahí nos hace pensar en asma, nos puede confundir. Pero en este caso, habitualmente la obstrucción es unilateral. Y escuchamos sibilancia solo en un pulmón, decimos que raro, ¿cómo así? Sibila solo en un lado. ¿No será que tiene algo obstruyendo parcialmente la vía aérea? Eso es importante. La bronquiolitis obliterante en los pacientes pediátricos, ¿no? Ellos, pacientes niños, tienen episodios sibilantes. No todo episodio sibilante es asma, dicen los pediatras. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre estos episodios de bronquiolitis en los pacientes
respiratorios pediátricos. También la compresión bronquial por adenopatías o tumores, que me van a ocasionar sibilantes igual que el cuerpo extraño, unilaterales. Entonces, no todo lo que sibila es asma. Es un buen punto. Y tampoco no toda asma sibila, porque a veces tenemos componentes asmáticos como de tos crónica, tos con el ejercicio, y a veces no le pescamos en las sibilancias al paciente. Hay que tener en cuenta eso. Tratamiento. ¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento? Parte del tratamiento es identificar los factores de riesgo que tenía el paciente para identificar y reducir la exposición a los mismos. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que el paciente tiene un asma ocupacional y que se exacerba por la inhalación de cloro, por ejemplo, en las actividades de limpieza, yo tengo que tratarle eliminando ese factor de riesgo, que a veces es muy complicado, porque ustedes comprenderán que, vamos a decir, el paciente trabaje en esas actividades. ¿Cómo le digo yo que deje de trabajar en ello? Si es su único modo de vida. Es un dilema. Otro factor de riesgo puede ser, no sé, el fumar. Pues no puede fumar nadie en la casa del asmático. O un paciente que tiene asma y fuma y viene a la consulta y me dice, sabe doctor, que lo que usted me dio no me mejora y sigo tosiendo y me falta el aire y sigo fumando. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es labor de ustedes y de todos nosotros los médicos identificar estos factores de riesgo para intentar controlarlos. No siempre se consigue. Decimos entonces, cesación de tabaquismo, evitar drogas que causaren síntomas en el caso, por ejemplo, de alergia, hipersensibilidad a antiinflamatorios, por ejemplo, evitar exposición de contaminantes, eliminar el contacto con el polvo, especialmente polvo doméstico, no tener animales con pelaje dentro de la casa para el asmático. Esta es una de las partes más difíciles de manejar, porque usted dígale a un niño que no tenga el perrito o que lo bote, va a ser muy difícil. Esa es una parte muy difícil. Ahora, si un paciente es asmático, tiene historia conocida de alergia al gato, por ejemplo, no le voy a decir que adopte un gato. Tiene que evitar eso. Pero esto no significa que esto debe ser a rajatabla, porque hay pacientes asmáticos que no tienen asma desencadenada por los animalitos. Entonces, por esto hay de identificar que el riesgo sea ese mismo. ¿Sí me explico? Que sea el riesgo, que el animalito le cause. Porque si no, le matamos al gato sin que sea el causante de la enfermedad. Y eso no está bien. Ejercicio. Hay asma inducida por ejercicio, sí señor. Entonces alguien me diría, hay que limitar el ejercicio, la actividad física. Eso está contraindicado. No debe ser limitado. Porque la actividad física es un signo de buena calidad de vida. Si a un niño, por ejemplo, asmático, usted le limita a jugar fútbol, está limitando sus actividades físicas normales y el niño se va a sentir de menos. Entonces, lo ideal es tratar el asma y estimular a que haga ejercicio el paciente en condiciones controladas. Y puede ser muy útil inhalar previamente al ejercicio los beta-2 agonistas. Recomendación, entonces, que yo doy a los pacientes que dicen que tienen asma por ejercicio y me dicen, ¿sabe que no puedo jugar fútbol? Le digo, anda, haz una inhalación, 2 inhalaciones de beta-2, 15 minutos antes del ejercicio y vaya a jugar. La respuesta es buena, me dicen, ¿sabe que ahora puedo jugar? Ya no me estoy limitando. Hemos mejorado la calidad de vida de la persona. ¿De acuerdo? Todos los pacientes con asma de moderada a severa deben recibir vacunaciones contra la influenza, obviamente con el coronavirus ahora, con neumococo también. ¿Para qué? Para evitar que las infecciones respiratorias ocasionen crisis de asma. Entonces, ven, esta parte es súper importante.
Pero el tratamiento farmacológico, los inhaladores que nosotros damos son importantes, pero deben ser complementarios a esto y deben ser individualizados. Bueno, tenemos medicaciones entonces que nos sirven de rescate, así en términos generales, ¿no? Son de rescate. ¿Cuál es la medicación de rescate? Es aquella que nos saca de los síntomas agudos, de las crisis o síntomas agudos. Por ejemplo, yo estoy empezando a correr y me empieza a dar broncoespasmo. O estoy caminando, haciendo la limpieza en la casa y me empieza a dar broncoespasmo. Puedo utilizar medicación de rescate. ¿Cuál es esta? ¿Sí? Los broncodilatadores de acción rápida. ¿Sí? Pero esto no es el tratamiento de asma, porque esto solo es rescate. Tenemos que utilizar medicación de mantenimiento o controladora. Esta medicación impide que me vuelvan a dar las crisis. Impide. Pero aquí viene un problema. El paciente tiene que usarla permanentemente. Y ahí la adherencia es baja. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar inhaladores sin que me den síntomas. El paciente dice, ¿cómo así? Mejor utilizo solo cuando me da síntomas. Pero hay que propender a que esta medicación sea utilizada continuamente, durante probablemente toda la vida de la persona. Porque es una enfermedad crónica. Bueno, ahí es difícil. Por eso, en las asmas intermitentes, muchas guías recomendaban utilización de solo medicación de rescate. Actualmente las guías dicen, no, también utiliza medicación de mantenimiento como rescate. ¿Me explico? O sea, corticoides como rescate. ¿Para qué? Para que no se complique el asma. Son alternativas interesantes. Pero la pregunta es, si usted tiene un asma que le da un asma cada 3 semanas, ¿estaría dispuesto a utilizar medicación controladora de por vida? No. Yo diría, déjame con mi broncoespasmo y cuando yo tenga el broncoespasmo, pero hay que establecer adecuadamente si estamos controlando, si los síntomas incomodan al paciente, si la escala de control del asma está mal, entonces tendremos que utilizar medicación inhibitora. Bueno, entonces, esta medicación de mantenimiento previene los ataques, previene el broncoespasmo, disminuye las hospitalizaciones y todo. Ojo, ¿no? Porque no es lo mismo que yo tenga crisis leves, broncoespasmo, un poco de tos, algo de ciclo del pecho, no pasa nada. Hay pacientes que tienen historias de hospitalizaciones graves por asma. Pues entonces hay una hospitalización grave. Ha tenido 2, 3 veces en el año, no puede dejarle con medicación de rescate. Tendré que darle con medicación de mantenimiento. Un momentito, por favor. Listo. Entonces, se han diseñado estrategias que van cambiando con las guías. Yo estoy mostrando aquí algunas que pueden ser antiguas, no importa. Lo que quiero es el concepto. Obligación es, ya les dije a ustedes, ir a buscar las guías actualizadas, ¿no? Y hay contarme, mañana me cuentan, me dicen, sabe que en la guía Gina me dice esto, que en la GEMA me dice aquello, y podemos modificar. Pero lo interesante es que si el asma está controlada, nosotros hacemos un análisis, no tiene síntomas. Por ejemplo, no tiene síntomas diarios. Tiene menos de 2 por semana, o sea, de vez en cuando. No se limita a las actividades. No tiene síntomas nocturnos. Utiliza medicación menos de una vez a la semana. Decimos que está controlada. ¿Sí? Para mí puede ser controlada. Pero hay otro paciente que le dice, no, sabe que a mí no quiero tener síntomas 2 veces a la semana. Son muy fastidiosos. Pero si no se limita a la actividad física y la actividad, entonces está bien. El paciente dice, bueno, tiene un poco de broncoespasmo, uso mi broncodilatador. Si está controlada, entonces yo mantengo el nivel. ¿Sí? Yo le estoy dando, por decirle, salbutamol de rescate. No, solamente salbutamol.
Y está controlada. Digo, no, pues quédate así tranquilo. Ah, pero si hay signos de no estar controlada o parcialmente controlada, yo tengo que subir de tono. Es decir, ir añadiendo medicamentos poco a poco para controlar. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que el asma no se trata, no se cura, pero podemos controlar. Y el control indica que el paciente tenga la menor cantidad de síntomas, si es posible ninguno, y que no tenga limitaciones a sus actividades, ni limitaciones en su sueño, porque pues, no es justo que un paciente se despierte. Pregunta, ¿sabe que todos los días a las 3 de la mañana me da crisis de broncoespasmo? Entonces no está controlado para nada. ¿No? ¿Sabe que no puedo ir a jugar? Porque cada vez que juego me da broncoespasmo, me estoy controlando. Si está parcialmente controlada, yo subo de cambio y voy incrementando medicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si los síntomas diarios son más de 2 por semana, más de 2 días a la semana, si hay una limitación a las actividades, cualquiera que esta fuese, si tengo algunos síntomas o despertares nocturnos, no debe tener ninguno, entonces no está controlada. Y si necesito medicación de rescate más de 2 por semana, pues que uso salbutamol 2, 3 veces o 4 veces a la semana, entonces no estoy controlando. ¿Ya? Y no controlada cuando, ¿sí?, tengo 3 o más de los hallazgos, ¿sí?, 3 o más de los hallazgos anteriores, ¿sí?, entonces me dice que ese paciente vive. Hay, ¿no es cierto?, el ACT, es que se hace para control del asma, donde uno lo individualiza, dice, a ver, señor, ha tenido tantos síntomas a la semana, ¿cómo le siente? Para nada controlada su asma, ni controlada, etc. Usted tiene puntuaciones. Se puede utilizar eso, ¿sí? Pero acuérdense de esto, ¿no? Esto es asma controlada, ¿no?, parcialmente controlada, no controlada, y hay que diferenciar de las exacerbaciones. ¿Cuándo es una exacerbación? Cuando los síntomas ya son más allá de lo cotidiano. Porque yo puedo tener una broncoespasmo, me gusta de vez en cuando un poquito de mis crisis, pero si esa crisis ya me impide respirar, me da falta de aire, me pongo cianótico, utilizo los medicación de rescate y no mejor, estoy en una crisis asmática. Y hay que tratar esa exacerbación agudamente con medicación de rescate, con corticoides. No debo tener exacerbaciones en un paciente asmático, no debería. Si yo le hago el seguimiento a la larga, no tiene que el paciente ni sabe que tuve 2 exacerbaciones al año y digo, no estoy tratando. Algo está pasando. Está faltando medicación para controlar. Porque puedo tolerar síntomas leves, ¿me explico? Puedo tolerar que me dé tos, un poquito de chillado del pecho, pero sigo caminando y corriendo, no hay problema. Pero no puedo tolerar exacerbaciones. Entonces es el enfoque que tenemos que dar. Como ustedes ven, no es tan sencillo. No es que el asma le doy broncodilatadores y te vas a estar tranquilo. ¿No? Hay que estar controlando permanentemente. Bueno, y hay varias etapas de tratamiento, varios pisos. Aquí estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Aquí estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, una etapa. Si el paciente tiene síntomas muy ocasionales, yo puedo utilizar beta-2 agonistas de acción rápida en caso necesario. Hay guías. Actualmente la GINA nos dice da beta-2 agonistas más un corticoide inhalado, ¿sí?, de rescate. No están preconizando eso. No hemos estado muy acostumbrados a utilizar esto y la mayoría de neumólogos que trabajamos algún tiempito, ya hemos visto esto y decimos, puede ser que sí, puede ser que no. ¿No? Pero puede usted utilizar. Pero la pregunta es, si usted tiene un paciente que hace una crisis cada 3 meses, ¿sí? O sea, ¿no? Pero si los broncoespasmos del paciente o estas crisis que tiene leves empiezan a complicarse, usted tiene que pensar y decir, no, pues es preferible darle más un corticoide. ¿Qué les quiero decir esto? Que la terapia siempre debe contemplar al paciente, individualizar el paciente y no dar terapia de sin discriminar. ¿Sí? A mí la guía me dice que a todos tengo que darles beta-2 más corticoides. La guía le dice eso, es una guía. Pero usted como médico tiene que ir tomando las decisiones más adecuadas para su paciente. ¿De acuerdo? En la etapa 2, vamos a decir, yo puedo utilizar, no estoy controlando,
ya tengo que utilizar otras cosas. Ya, los beta 2 en caso necesario, más corticoides inhalados en bajas dosis, pero permanente. ¿Me explico? 2 veces al día, bajas dosis. Por ejemplo, de fluticasona, 125 cada 2 horas. Siempre. ¿Ya? Más el descarte. Pueden utilizarse en lugar de los corticoides modificadores de los leucotrienos, montelukast. Hay quienes utilizan, yo no utilizo mucho. Hay indicaciones precisas que usted puede utilizar. Uno de estos. ¿Ya? Doy esto hasta conseguir el control. Hasta cuando diga, ya estoy con asma controlada, entonces yo le digo, vamos a poner que el paciente con este tratamiento no mejore o peore y empieza a tener crisis y nuevamente síntomas, tengo que subir de etapa. Y puedo subir a esta. Nótense lo que quiero decirles. Utilizo los beta 2 en caso necesario, más corticoides en bajas dosis y beta 2 de larga acción. Es decir, a este corticoide ya no le dejé solo con corticoide, sino le puse un beta 2 de larga acción. Si le broncodilato durante todo el día. Puedo utilizar beta 2 de larga acción o de ultra larga acción. Hay unos beta 2 que duran cada 12 horas y otros que duran 24 horas. Puedo usar, por ejemplo, fluticasona más salmeterol. O algunos otros. No vamos a mencionar los nombres comerciales ni mucho, ¿no? Entonces, vamos subiendo. Y también puedo optar por corticoides inhalados en dosis medias o altas. Fíjese, yo voy eligiendo. Entonces digo, en vez de usar 125 de fluticasona, usa 250 o 500 cada dosis. Voy subiendo. Hasta control. ¿Sí? Una siguiente etapa. Yo puedo usar más cosas porque no estoy teniendo. ¿Sí? Respuesta, y puedo utilizar beta 2 de larga acción, perdón, de corta acción, más todo lo que esté dando en la etapa anterior, no la quito, más corticoides inhalados en medias y grandes dosis, más beta 2 de larga acción. Entonces, utilizaría salmeterol, fluticasona, hasta 500 cada dosis. Si me van cogiendo, voy sumando la medicación. Puedo utilizar antileucotrienos y a veces teofilina, ya no se utiliza. ¿Sí? Y en casos mayores, puedo ir a etapas. Me está faltando aquí, perdón, un minuto, se me ha ido en el slide, no sé qué pasó. Bueno, aquí también puedo utilizar, ¿sí? Beta 2 de larga acción y anticolinérgicos de larga acción. No sé qué pasó en la diapositiva, no importa. Tiotropio, humano. ¿Sí? Esto aquí. Algo pasó en la diapositiva, pensé que estaba cambiada. No importa. Entonces yo puedo utilizar, fíjense, salbutamol de rescate, salmeterol más fluticasona en altas dosis, 2 veces al día, y tiotropio 1 vez al día, como ha subido la medicación. Todos estos tratamientos son más expensivos, más caros, pero necesarios para controlar. ¿Ya? Si con esto no controlo, voy más allá. Pues, ¿sí? Y tengo que todo lo que estaba administrando en la etapa 4 que mencionamos, es decir, salbutamol, fluticasona más salmeterol, tiotropio, y ya puedo entrar a corticoides orales permanentes, no solo de rescate, y también tratamiento anti-IgE, terapia biológica con omalizumab. Pacientes asmáticos graves, alérgicos, en que yo tengo que utilizar esto para controlar. Lastimosamente, ninguno de estos tratamientos es curativo. Son controladores. ¿Qué nos indica? Que el asma tiene un manejo complejo. Independiente de la guía que me pongan ustedes y me digan, ve, aquí le da esto, aquí le da otro, todas las guías coinciden en tratar por etapas. En la GINA, que es un consenso de expertos, nos dice una cosa. En la GEMA, que tiene un poco más de evidencia, nos dicen cosas parecidas. A veces utilizan una, no utilizan otros, etc. Pero la idea es esto, ¿de acuerdo? Utilizar siempre por etapas, valiéndose de las encuestas y del análisis de control de la ACT o lo que yo les he mencionado. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que ver las exacerbaciones. La exacerbación es lo que nosotros llamamos crisis de asma. Y en una crisis de asma, que el paciente llega al hospital, a emergencia con crisis severas.
Y ahí tengo que plantearme una acción. Yo ya no estoy pensando en controlarle el asma, está con una crisis que no está resolviéndose con el uso habitual de su medicación de rescate. El paciente me dice, sabe que estoy usa los salbutamoles, ya no avanzo, estoy con mucha disney y me ronco, no, pues es una exacerbación. Entonces ahí nosotros utilizamos beta-2 inhalados en dosis altas cada 20 minutos durante la primera hora, de 2 a 4 puffs o nebulizaciones en solución salina y en gotitas, cada 20 minutos, la primera hora. Y luego 2 a 4 puffs cada 3 a 4 horas, o 6 a 10 puffs cada 1 a 2 horas. ¿Sí me cuenta? O sea, al paciente tengo que mantenerle bronquiolitis. Habitualmente, ¿ya? Yo aconsejaría utilizar una combinación de beta-2 más anticolinérgicos en las mismas nebulizaciones. Es decir, le doy salbutamol más ipratopio, o en nebulización o en pulso. Y le doy 4 pulsos cada 20 minutos de los dos. ¿Sí me explico? Hasta que salga de la crisis. Porque está con una crisis severa, por eso está en el hospital. Pero nunca me olvido de mantener con corticoides orales. Tengo que entrar con corticoides orales. 0,5 a 1 miligramo kilo de manera temprana de prednisona, o su equivalente. En casos más severos yo podría utilizar metilprednisolona, que es equivalente en dosis altas. ¿Sí? Puedo utilizar. Y con esto yo controlo. ¿Por qué? Porque una crisis de asma implica 2 etapas. Una etapa que es la de broncoconstricción, o sea, el bronquio se hace chiquito. Y allí los beta-2 me actúan. Pero si prolongo la crisis, ya no es solo la broncoconstricción la que actúa, sino la inflamación, el edema, la infiltración de la pared. Y ahí no hay beta-2, no hay anticolinérgico que me funcione bien. Tengo que dar antiinflamatorios y entro con los corticoides de manera temprana. No espero. Con eso evito el estatus asmático, que es la prolongación de una crisis asmática por varias horas, que comprometen la vida del paciente. Esto está en las guías. No hay todavía recomendación de utilizar otras cosas. Antiguamente utilizábamos aminofilina endovenosa para tratar las crisis, pero la aminofilina endovenosa tiene un riesgo porque el margen de seguridad es muy bajito. ¿Sí? El margen de broncodilata adecuadamente y empiezan a aparecer reacciones tóxicas como arritmias es muy pequeño. Puedo tener complicaciones. Hay medicación que no las menciono aquí como sulfato de magnesio y otras que vienen a ser anecdóticas y en las guías mayores no se encuentran, indicadas en lo salvo ciertas. En los hospitales, en las salas de emergencias donde nosotros vamos a ir, ustedes tienen que empezar a hacer con dosis alta de beta-2 más anticolinérgicos y corticoides. Obviamente hay que dar oxígeno para mantener una saturación por encima de 90-95. Es decir, bien saturado. Si controlamos el asma de esta manera, funciona. Corticoides inhalados en la crisis, no sé si sea tan indicado. Lo que yo más necesito son corticoides sistémicos. Después de la crisis y del evento, yo puedo iniciar como mantenimiento corticoides inhalados de eso. Parece ser más lógico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las complicaciones de una crisis asmática? Insuficiencia respiratoria que derive en hipoventilación, es decir, fatiga muscular. Porque cuando tengo una crisis asmática, lo primero que tengo es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, con hiperventilación, ¿sí? Con hipocapnia, alcalosis respiratoria. Pero si el paciente empieza a cansarse, ¿sí?, a fatigarse, entonces probablemente empiece a hacer hipoventilación. Y es una complicación que requerirá manejo con ventilación mecánica. Otra complicación, infecciones sobreañadidas, que también puede tener como causa y como complicación. Otra complicación que sí es importante son las atelectasias por impactación mucosa. Recuerden que una de las características del asma es la hipersecreción mucosa y de un moco espeso y tenaz.
Y a veces estas telectasias no se resuelven fácilmente y continúa prolongando la hipoxemia del paciente. Tengo que tratar eso. Pese la telectasia. Y esto se ve con condensaciones nuevas en la radiografía. Cuando un paciente va a ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria, podemos complicarnos con barotrauma, neumotórax, porque son pacientes que están hiperinsuflados por la retención del flujo aéreo, por la obstrucción. Y si va a una ventilación mecánica, puede haber barotrauma. Son complicaciones que tenemos en cuenta, ¿no? ¿Cómo tratamos las complicaciones? Evidentemente, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, debemos plantear la ventilación mecánica. Intubado para ventilación mecánica invasiva y no intubado para ventilación mecánica no invasiva. ¿Verdad? Invasiva o invasiva. En la una, un tubo endotraqueal para que el paciente hay que sedarle y hacer que respire con una máquina, y otra es con una mascarilla que es que le ventila. Son casos extremos, pero que a veces sí. Si está sobreinfectado, la antibiótico terapia, pero solo si está sobreinfectado. No es que yo les digo que a todo paciente con crisis asmática le dé antibiótico. Yo no les he dicho eso. En caso de sobreinfección. Broncoaspiración y mucolíticos en el caso de impactación mucoidal. ¿Sí? Porque tenemos que desimpactar eso. Los mucolíticos, entonces, son una indicación, un adyuvante importante en las crisis asmáticas que yo le puedo utilizar en las nebulizaciones. ¿Sí? Yo le puedo poner en la nebulización un mucolítico que le ayude a eliminar ese moco. Puede utilizar ambroxol o acetilcisteína. ¿De acuerdo? No es el tratamiento de la broncoespasmo, pero le ayuda. Y cuando hay una complicación como un neumotórax, el drenaje torácico es súper. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Del asma? ¿Alguna pregunta? Creo que no, Doc. Sí quedó muy claro todo. Muy bien. Hay algunas situaciones especiales donde debemos recordar pues el tratamiento del asma, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo en... Perdón, un ratito, les voy a compartir unas dos cositas acá adicionales. Si tenemos tiempito, si tenemos... Hay asma en situaciones especiales. Ya les había dicho, asma laboral. Se desencadena por la exposición a agente laboral en el lugar del trabajo. Nosotros le llamamos el asma de los lunes, porque el paciente en la casa está feliz y tranquilo, llega al trabajo y ahí le da las crisis. Hay que identificar, ¿sí? El 5% de la población general está expuesto a asma en el trabajo y hay que identificarlos muy bien, ¿sí? Puede ser por sustancias de alto peso molecular, por IgG, o de bajo peso molecular no alérgicas. Por ejemplo, fíjense aquí, tenemos algunos agentes. En el trabajo están cereales, semillas, granos, gomas, enzimas biológicas. Por ejemplo, el trigo, cebada, centeno en panadería, pastelería, molinos, transporte. ¿Sí? Industrias de gomas, vegetales, imprentas. En industria farmacéutica, que están expuestos a estos agentes. Estamos obligados entonces a determinar cuál es el causante. No solo para tratar sintomáticamente, sino para eliminarlo. Fíjese, hongos, como aspergillus, en panadería, agriculturas. Ratos, cobayos, vacas, cerdos, en agricultores, granjeros, leche, etc. ¿Sí? El trabajo es arduo. Y otros, lácteos, ácaros, las abejas. Fíjese, entonces, la cantidad de sustancias a la que puede estar expuesta una persona. Disocianatos, anhídridos ácidos, metales, antibióticos en los trabajadores farmacéuticos. Claramente hay que identificar esto para poder tratar. Aminas, maderas, butaraldehído, etc. ¿Sí? Y los síntomas importantes, ¿sí? Tienen un periodo de latencia de años. Yo me expongo a las sustancias y puedo pasar varios meses o años sin desencadenar y después empiezo, ¿sí? ¿De acuerdo? Incluso hasta 9 o 30 años de la exposición puedo desencadenar estos síntomas asmáticos, ¿sí? Afecta a personas sanas
¿sí? La clínica superponible al asma, ¿de acuerdo? Y lo importante, que son síntomas no reversibles que presentan cuando el trabajador se eliminan, digamos, cuando el trabajador se aleja de la actividad. ¿No? Similar, ¿sí? Asma de los lunes, lo que habíamos mencionado. Ojo, ¿no? Hay que hacer el interrogante. Ah, es que señor, tengo asma, pero sabe que en la casa paso tranquilo. ¿En qué trabaja? ¿Dónde trabaja? Soy panadero. No tendrá contacto con levaduras, no tendrá contacto con hongos, con semillas, con cereales, porque esa es nuestra labor, determinar exactamente cuál es el causante. Si eliminamos eso de una manera satisfactoria, se acabó el asma. No la controlamos mucho. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico es identificar, ¿no? Y las pruebas objetivas, ¿sí? Las pruebas objetivas y pruebas de provocación específica a la gente. Es más difícil. ¿De acuerdo? Evitar la exposición, ¿sí? Traslado de las áreas de trabajo de una a otra, uno tiene que propender. Y en algún momento, si alguno de ustedes trabaja como médico ocupacional, tiene que hacer eso. No es aceptable que digamos, no puede trabajar en la panadería, se va de la panadería. Dentro de la misma panadería, buscarle al paciente ciertos lugares donde él pueda desarrollar sus actividades. Mejoras de calidad del aire del centro laboral, es importante. Hay sitios poco ventilados. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, aquellas exposiciones a humos que desencadena como hipoxia y también en asmáticos. Entonces, a un sujeto que desencadene asma por inhalación al humo de las cocinas de leña, pues tengo que movilizarle y propender a que no haya contaminación en el ambiente laboral como método de salubridad y de salud ocupacional. Listo. Es lo que queríamos comentar adicionalmente, ¿no? Entonces nos veríamos el día de mañana, ¿no? A las 2. Y con el grupo también, ahora tuvimos la capacitación de tuberculosis, por eso estábamos lejos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? No, Doc, entonces nos veríamos mañana a las 2. A la 1, perdón. A la 1, ahí estamos conversando, ¿no? ¿Listo? Que les vaya bien. Ya. Doc, ya le mando los archivos. Ahorita le mando los archivos al WhatsApp o a su correo. Al correo. Vamos a hacer de otra manera. Yo le voy a mandar a usted a que me ponga la firma escaneada y me manda por la misma los archivos así. No me escanea y yo cojo y eso es de su. Yo no sé cómo voy a subir, de alguna manera lo haré. Porque ahorita ya tengo escaneado, Doc. Mándeme escaneado. Pero me toca poner mis firmas en el escaneo, ¿se da cuenta? Sí está firmado, Doc, con usted, por No. lo suyo. Sí. Ah, yo ya firmé. Sí, usted ya firmó, Doc. No me he acordado. Le mando para que por favor suba y cuando suba me avise para yo poder ir a entregar a dirección de carrera. Porque ellos revisan que esté subido para aceptarnos los leccionarios. Vea, eso ya me sabido. Antes era solo uno. Bueno, ya intento ahora, sí, tengo que entrar al aula virtual, me envía eso, yo a su correo institucional, Doc. Sí, sí. Al institucional, no es en el aula virtual. Ah, no, yo le envío a usted en el correo institucional. Al institucional, no hay problema. Ahí yo le Ya, descargo y eso le mando a él. Listo, ya, entonces Doc. nos estamos viendo, ¿no? Ya, gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.